Bueno, en esta primera grabación quisiera compartir algunos pensamientos, entre los cuales me gustaría mencionar que tengo la sensación de que últimamente he consumido muchísimo contenido en Internet, principalmente en YouTube, y eso es, digamos que a raíz de la finalización de mi semestre escolar en la licenciatura en física. Y es que, claro, una vez que se terminan tus clases, simplemente en cuanto empieza, digamos que la primera semana de descanso, no puedes hacer otra cosa más que aprovecharlo, ya sea a través de, no lo sé, el uso desmedido de internet o salir a pasear con amigos o lo que sea, pero el punto es que va a haber un momento en el que después, no lo sé, de tanta búsqueda de más que comodidad, búsqueda de emociones, de digamos que de querer compensar todos esos días de trabajo, va a haber un punto en el que, no lo sé, tus niveles de, ¿qué será? Bueno, como típicamente se dice, tus niveles de dopamina va a haber un momento en el que van a estar en su punto más alto, ¿sí? Si pensamos en que este eje indica la dopamina y este otro indica el tiempo, va a haber un momento en el que alcanzarás un máximo, a pesar de que estés consumiendo muchísimo contenido o llevando a cabo diversas actividades que te estimulen tus emociones y simplemente ya no te van a llenar y entonces vas a ir pues cayendo poco a poco. Eh, por decirlo grosso modo, es en ese sentido que pues yo ya llegué más o menos como que a ese punto en el que mi atención se dispersó extremadamente, eh, no lo sé, de una forma muy intensa, por decirlo de una forma más acertada o precisa. Y entonces simplemente en cuanto trato de continuar, no lo sé, eh, con el consumo de algún contenido entretenido, pues simplemente no siento que se pueda despertar o encender alguna chispa de mis emociones. Entonces simplemente busco, digamos que, nuevas rutas para llegar al destino de, no lo sé, lo que podría considerarse como el éxtasis, ya sea emocional o intelectual. Y entonces llego a lugares como los libros de la carrera o no lo sé. Muy raramente eh, llego a leer historia, que sería el contenido no académico que llego a consumir. Y pues digamos que es a lo que más me limito leer. Me refiero a que aunque en el pasado llegué a leer novelas o alguno que otro libro que contenía ficción, como por ejemplo algunos libros de Julio Verne o algunas lecturas o cuentos de Isaac Asimov. Últimamente siento que, no lo sé, ese tipo de contenido ya me aburre bastante y siempre busco, digamos que hacer lecturas sobre em, textos que denoten una construcción objetiva o lo más respaldada o evidenciada posible, como por ejemplo lo podrían ser los libros de historia, que claro, muchísimos podrían decirme de repente que eh, como es de esperarse, solamente la historia la escriben los vencedores, y etcétera, etcétera. En fin, fuera de esa cuestión, yo creo que eh, independientemente del historiador, o por lo menos gran parte de los historiadores,
o al menos esos historiadores que suelen ser muy recomendados por más de un profesor de historia, típicamente son pues personas que han hecho investigaciones sumamente rigurosas, ¿no? Y hasta cierto punto se han ganado el respeto de los docentes que te hacen llegar a dichas obras, ¿sí? Es en ese sentido que, pues a mi consideración, es de esperar que la mayor parte de los libros con los que yo me llegue a encontrar por el camino, a recomendación de algún profesor o profesora, pues es de esperarse que tengan una grandísima dosis de rigor, por lo menos investigacional, si es que esa palabra existe, pero supongo que me entienden. Y dado que yo veo esa especie de, no lo sé, coherencia, cohesión y adecuación en los textos históricos, es que me parecen muchísimo más, pues, no lo sé, diría que interesantes, pero más bien la palabra sería consistentes. Me parecen como que más consistentes y cuando yo percibo la consistencia, cosa que no siempre se puede ver en las novelas, incluso aunque sean ficticias, porque de vez en cuando pareciera que con tal de forzar una determinada trama, los autores se ahorran resoluciones que al parecer eran sumamente evidentes y sin embargo hicieron que los protagonistas se fueran por el camino más rebuscado o innecesariamente complicado. Y sin embargo, por ejemplo, en las lecturas relativas a, no lo sé, por nombrar algo, la historia universal o la historia de México o la historia de Cuba, por ejemplo, no ves ese tipo de eh, cuestiones gratuitas o escenarios gratuitos. Hay, digamos que una especie de exposición de hechos históricos fundamentados a partir del conflicto, ya sea entre clases sociales, ideologías o modos de pensar o formas en las que hacían las personas históricamente sus movimientos de razón para defender ya sean sus ideales o sus intereses, en fin. El punto es que supongo que ya se entiende que a mí lo que más me interesa es ver esa solidez, esa consistencia, una especie de apegamiento a la realidad, aunque, claro, no es que yo tampoco esté sumamente obsesionado eh, con lo racional o con lo real. Tengo por supuesto que mis escapes o mis momentos, todos los días, mis momentos de interés por alguna especie de escenario de ensueño, ¿sí? Incluso durante mi pasado llegué a experimentar el ensoñamiento obsesivo, podría decirse, en el sentido de que mentalmente empezaba a reproducir, no lo sé, animaciones que a mi gusto podían lucir bastante entretenidas una vez que se materializaran. Inclusive llegué a em, crear animaciones, algunas de ellas quizá ya estén subidas en este canal, o alguna de ellas, mejor dicho, para muestra de lo que estoy mencionando. Pero bueno, el punto es que creo que desde el día de hoy me propondré o empezaré a implementar la actividad de producir más de lo que llego a consumir, pues siento que después de tanto consumo, como aquí se indica, simplemente como que el propósito por continuar consumiendo empieza a decrecer y simplemente mi mente empieza a ver de forma innecesaria el acto de consumir e incluso todo cualquier digamos contenido de consumo empieza a parecerle sumamente repetitivo o para nada novedoso. Más aún, a mí lo que me interesa constantemente es
toparme con pared. Eh, Me encanta llegar en cierto momento a ver, no lo sé, un problema, por ejemplo, matemático o físico en el que se ponga como que em, a mi mente un reto o algo por el estilo, ¿sí? Pero claro, dentro de lo que cabe en el rigor científico o en la fundamentación matemática o formal de alguna idea, no meramente a través de especulaciones, aunque claro, sé que la especulación va casi de la mano con el idealismo, o más que el idealismo, con la imaginación, en vista de que la imaginación no siempre es del todo mm, rígida y desde luego que eso conlleva la, ¿cómo decirlo? La posibilidad de más libertades para la razón, ¿sí? Que la razón no tiene que limitarse al terreno de lo racional, pues incluso una, digamos, forma de razonar puede ser mediante un lenguaje irracional, ¿sí? Así que en ese sentido como que siempre busco un equilibrio eh, de manera que no sea extremista y desprecie pues alguno de los dos mundos por querer limitarme al propio, ¿no? Casi a modo de una persona autista en el sentido o con la acepción de alguien que está sumamente enfrascado en su mundo sin que esta persona concretamente presente dicho padecimiento, sino más bien alguien que manifiesta un comportamiento sumamente adentrado a su mundo, sin ver el mundo objetivo con los lentes o las gafas de, no lo sé, los filósofos, los sociólogos, los psicólogos o incluso otros matemáticos, los matemáticos, no lo sé, o los biólogos, en fin. Y pues bueno, simplemente son pensamientos que de repente quiero dejar salir, ¿sí? Y pues ver simplemente, no lo sé, qué puede salir y compartirlos. Por ahora, pues eso es todo. Simplemente quería compartir algo y pues ya, voy a concluir y finalizar la grabación.